Buenos días, paz de Cristo, Dios les bendiga. ¿Cómo Buen están? día. Bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Bien, gracias a Dios. Aquí de muy tempranito, dándole gracias al Señor porque nos permite estar en este día, aquí, ¿verdad? Con estas hermosas mujeres. Les damos la bienvenida a todos nuestros radioescuchas, a los que nos están escuchando en la radio de 100.3 FM, a los que nos están viendo por transmisión de Facebook Live. Nosotros somos el Ministerio de Mujer es, y nuestro lema es enriqueciendo el ser de la mujer en espíritu, alma y cuerpo. Y pues les damos la bienvenida, muchas gracias por acompañarnos, los que se estén conectando apenas, es un hermoso día, estamos ahorita a 12 grados, dicen que va a estar haciendo mucho viento, quién sabe, ¿verdad? Ay, pero no, con este cabello suelto. Mira, ahí está el pronóstico. Ay. Mi nombre es Jamie Salcido, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, estoy acompañada de dos hermosas damas que voy a dejar que se presenten aquí. Hola, Dios les bendiga, yo soy Saraí Ibarra, también es un gusto poder estar con ustedes y pues ya que está ahí, comparta, ¿verdad? Súbale a la radio. Así es. Sí. Aprovechando, ¿verdad? Así es, dice por ahí, hay un dicho que dice que en febrero loco y marzo otro poco, ¿verdad? Ay, sí. Estamos en los aires ya empezando. La pura locura, entonces. Sí. Muy buenos días para todos los que nos acompañan, aquí el equipo Mujeres, mi nombre es Ana Soto, su más humilde servidora, y aquí estamos para darles consejos de los temas, ¿verdad? Que edifican a cada persona, porque no nomás es para las mujeres, ¿verdad? Para todos y cada uno. Buenos días. Exacto. Y pues te les invitamos también que nos acompañen a nuestra plataforma de Mujeres. Estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en Facebook también. Síganos, compartan, escríbanos también, ¿verdad? Sí, claro. Y también les pedimos que si tienen ustedes algún comentario del tema que vamos a hablar el día de hoy, pues también pueden ahí escribirnos en el Facebook. Vamos a estar leyendo sus comentarios, pero sobre todo también esperamos que este día y todo este tema que traemos preparado sea de bendición para ustedes y también para nosotros, ¿verdad? Porque Sí, yo no sí. sé si les pasó a ustedes, pero Sí. yo mientras estaba haciendo el bosquejo del tema, pues muchas cosas llegaron y me acordaba de muchas cosas, ¿verdad? Sí. El día de hoy vamos a hablar acerca de temor o temerario. Así es. Y creo que todo el mundo hemos tenido en algún momento de nuestras vidas temor, que se nos ha hecho bloquearnos para hacer grandes cosas, ¿no? Incluso conociendo nuestras capacidades, a veces el temor te limita de hacer demasiadas cosas. Sí. Pero aquí también hay que aprender a ser temerarios. Y como introducción, pues vamos a ver estos temas, ¿verdad? Características, qué es, y algunos ejemplos que traemos nosotros, pero también que hay en la Biblia, ¿verdad? Porque sabemos que ahorita nosotros, lo principal que nosotros nos fundamentamos es en la palabra de Dios. Y todo lo que hablamos es por sabiduría, pero sobre todo yendo a la palabra de Dios, ¿verdad? Sí. Entonces, pues este tema es muy importante, ¿verdad?, de nuestra vida, y tenemos que ser valientes para afrontar cualquier situación, porque yo creo que nadie estamos exentos de tener algún problema o de haber pasado por alguna situación, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes qué piensan, Todos, chicas? todos, es parte del vivir, ¿no? El temor en nuestras vidas es indispensable para la sobrevivencia, ¿o cómo? Sí, ¿no? Fíjense, vi una frase que me gustó y tiene mucha razón, que dice: todo lo que quieres está al otro lado del miedo. ¿Será cierto? Todo lo que queremos está al otro lado del miedo. Pues bueno, ¿no? Hay veces, pero generalmente cuando son cosas nuevas sí nos da miedo por emprender. Cuando no lo hemos hecho, pues nos da miedo. Sí. Pero pues está el otro extremo también de algunos son temerarios y cuál miedo ni que nada. Entonces, vamos a ver un poquito a lo mejor la diferencia o las características de estas dos cosas, como es el temor y es el ser temerario, y vamos viendo para dónde va girando nuestro pensamiento, ¿no? Por como dónde nos vamos ubicando, vamos a buscarle un punto medio a esta situación, ¿verdad? Así es, bueno, pues sí es parte de la vida real, ¿verdad? El tener temor es parte de la naturaleza humana, ¿verdad? Hasta cierto punto, ¿verdad? Bueno, temor, para muchos sabemos que el miedo, ¿verdad?
pero sin llegar a paralizarnos, ¿verdad? A caer en extremos, porque ya en los extremos, pues ya no ahí vamos bien. viendo que sí, que ya es ya viene, aquí ya entraría como que un sistema clínico, ¿verdad? Psicológico, porque ya tampoco es normal, ¿verdad? Sí. Ya ahorita vamos a ir viendo, y bueno, y temerario es lo contrario, ¿verdad? La gente audaz, la gente atrevida, la gente que no toma riesgos, ¿verdad? Sin medida, y que también pueden provocar muchas situaciones, así que ahorita vamos a ver si somos personas con temor o temerarios. Así es. Sí, esperemos que estemos en medio. No, y sobre todo, ¿sabes qué? Que el temor a veces nos hace... Bueno, cada quien reaccionamos de maneras diferentes ante el temor. Hay personas que reaccionan, bueno, no sé si han visto videos de repente de gente que está haciendo bromas. Ajá. Y que asustan a la gente. Ay, y hay gente que reacciona y lanza el fregazo, ¿verdad? Hay otros que gritan, hay otros que se paralizan, hay otros que hasta se les sale acelera el corazón, hay otros que se ríen, o sea, todo el mundo tenemos diferentes maneras de afrontar el miedo, sí, cierto, ¿verdad? Pero yo creo que pues es importante. Dios por algo también creó esa sensación, claro, porque sí, nos hace es necesaria exactamente, porque yéndote a lo extremo, como ahorita lo dijeron, es malo, ¿verdad? Sí, o sea, el hecho de que no tengas temor de nada hace que te puedas crear algún problema en un futuro. O sea, también el hecho de que llegue alguien y te asalte y que te ponga la pistola y tú muy, ¿qué? Y te den el balazo, ¿no? O sea, eso es importante también tener temor, pero no a tal grado de no querer volver a salir de tu casa porque te van a asaltar, a lo mejor. Exactamente. Sí, tiene todas las orillas, todos los extremos. Fíjense, entonces ya el temor, yo encontré esta terminación o este significado que me gustó, como que está muy explícito. Dice que es un mecanismo evolutivo de defensa, claramente, como lo decía ahorita Jamie. Es parte de las emociones que Dios puso en el ser humano. Todas las emociones son necesarias. ¿Para qué? Todas tienen una función distinta. Y claramente que el temor o el miedo nos protege de ciertas circunstancias complicadas, difíciles, pero fíjense también algo que es muy interesante, porque es un sistema evolutivo de defensa, dice, originado en el cerebro, lo que activa la amígdala a una respuesta de supervivencia, y claramente lo estamos diciendo, es para sobrevivir. Pero lo extraño aquí o lo difícil es que a lo mejor puede ser el temor a algo real que está sucediendo o algo imaginario. Entonces eso es lo importante o lo delicado de esta situación, como decía ahorita Ana, ¿verdad? El extremo de ya tener el miedo paralizante de no hacer nada por el temor incluso ya imaginario, como en el ejemplo que nos ponía Jamie, te asaltan, tienes miedo porque ocurrió en el momento, pero luego se queda ya en tu cerebro registrado y ya nunca más quieres volver a ir a ese lugar porque ya se te figura que te van a volver a asaltar otra vez. Sí. Entonces creo que a todas nos han pasado diferentes situaciones y circunstancias muy difíciles con respecto al temor, hasta temores, pudiéramos decirlo de cierto grado imaginarios, como por ejemplo los fantasmas, ¿no? O sea, que ahí en cierto sentido, que no, bueno, ya si hablamos, no vamos a hablar del tema, ¿verdad? Porque sería una historia larga, pero es otro tema. Sí, ese para otro momento. Sí. Pero si hablamos en sí, fantasmas como tal, pues no existen, es un temor imaginario y hay gente que se paraliza hasta por escuchar algún ruido o algo así, ¿no? Exacto. Entonces vamos viendo la importancia. ¿Qué lo causa? Pues como decíamos, ¿verdad? Diferentes situaciones tan reales que nos van sucediendo todos los días o situaciones que son simple y sencillamente imaginarias. Entonces, pues vamos ahí también viendo lo que dice la palabra de Dios, que claramente Dios nos recuerda y nos vuelve a recordar que no tengamos miedo porque está con nosotros, ¿verdad? Así es. Amén. En Isaías 41:10, eso es lo que habla, ¿verdad? No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Ahora, los que no saben que está Dios con ellos, ahí donde está el problema. Exactamente. ¿Verdad? Ahí, si Dios no está con ustedes, pues ¿cómo les ayudamos? Ahí, sí. También hay un versículo muy bonito en Josué 1:9 y dice, sé fuerte y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces. No temas ni desmayes, ¿verdad? Exactamente.
Entonces, yo creo que algo que comentaste ahorita, Sara, es muy importante porque sí, mucha gente por cualquier cosa, con respecto a los fantasmas, ¿verdad? Que dicen que sabemos que no son fantasmas, que sabemos que es el enemigo usando sus artimañas para empezarte a crear miedo, porque también de eso él se alimenta, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando tú te vives atormentado por algo, Satanás ahí va a empezar a meterte y acuérdense que Satanás conoce nuestros puntos débiles. Entonces, si él sabe a qué le tienes miedo, te va a poner en ese tipo de situaciones para que tú empieces a crear ese sentimiento y a veces se nos olvida que Dios va con nosotros, ¿verdad? Y que no pasa nada. Y te voy a contar una experiencia que me pasó a mí. A ver, ¿es de fantasmas? Yo creo que todos hemos vivido, ¿verdad? Sí, pero, bueno, hace pocos días, ¿verdad? En mi casa estaba yo, pues tuve que levantarme temprano. Yo trabajo en la tarde, pero ese día trabajé desde temprano. A las 5 de la mañana me levanté porque dejé mi uniforme secándose. Me levanté para ver si ya estaba listo, lo colgué, me volví a acostar y en eso se prendió la luz del pasillo. Dios. Y luego yo así como que... anda ahí? ¿Qué pasó? Y ya pues me levanté, ¿verdad? Vivo sola, entonces pues no había nadie, ¿verdad? Obviamente, entonces... Esperaba que no hubiera nadie, mejor dicho. No, dije, o sea, no, yo no pensé ni en fantasmas ni nada, dije, alguien se metió a la casa o algo, ¿verdad? Claro. Pero dije, bueno, pues ya chequé, no hubo nada, y en eso vi que que estaba prendida la luz del pasillo. Pues no, en realidad ni siquiera sentí miedo. O sea, eso es algo que a mí me sorprendía porque yo estando soltera, tenía así como que mucho miedo de todo, ¿verdad? Pero ahí estando en mi casa yo no tenía miedo y apagué la luz y dije, ay no, ahorita no me estés molestando. No tengo ganas tengo mucho sueño. Entonces, yo sí eso me sorprendí porque ya en el tiempo que he vivido así, pues no tengo miedo porque confío y porque durante todo este tiempo está el Señor ahí conmigo. Exacto. Entonces, o sea, porque sola no estás. Exactamente, esa es la diferencia. Por eso te decía ahorita, y las que sí se sienten solos porque no están seguras de que Dios esté con ellos, ahí es donde está el miedo. Es ahí donde no saben poner la esperanza o de que tenemos una promesa, una protección de parte de Dios. A mí también similar me acaba de pasar hace poquito que se me prendió la tele y bien fuerte el volumen, ¿verdad? Yo estaba dormida y también dije, pues, ¿quién será? ¿Quién se metió? Porque pues, es una tele que pues no tiene control. Y dije, ¿cómo que se prendió? Y bueno, me levanto y todo, dije, no, pues me tengo que levantar, ¿verdad? A ver qué. Y pues confiada, obviamente, porque pues conocemos al Señor. Y estaban los 10 mandamientos de Dios. Fíjate, una serie de los 10 mandamientos. Dije, ay Dios, ¿qué me quiere decir? Fue el Señor. Pero ahorita que comentabas de que todos hemos sentido el peligro, ¿verdad? También me pasó una situación así rápidamente, les platico. En un súper cuando vivía al norte, me pasó que alguien se paró atrás de mi carro cuando yo me estacioné en el súper. Y era un señor encapuchado con un arma muy grande. Y yo lo veía por el retrovisor y santo Dios, ¿y qué hago, verdad? Yo dije, ya aquí quedó mi vida, porque enseguida estaba un negocio de cambio de divisas, ¿verdad? Y dólares. Dije, pues yo creo que viene algo, ¿no? Sí. Pero se para y yo dije, no se mueve. Gracias a Dios no pité. No sé por qué, ¿verdad? No quise pitar, pero dije, como 20 minutos, y dije, qué raro. Pero ya cuando se bajó y puso el arma y todo, y lo vi encapuchado, dije, no, yo creo que es para mí. Dios, posiblemente se confundió, ¿verdad? Sí. Pero yo empecé a orar, ¿verdad? Bueno, sabiendo que tengo a Dios, empecé a orar, Señor, comiendo a ti porque yo pienso que aquí ya, ¿verdad? Y ahí te caigo, señora. ¿Sí? me tocaba en un momento. Yo no me pensaba que no me iba por atrás. Y me tocaba el cabello, que la cabeza, ¿no? Y pensé tantas tonterías y decía, bueno, me quedo en el carro. Si me mata aquí, ¿verdad? Dije, o si me desvive aquí, qué feo. va a estar el carro prendido. Y si me bajo, me va a poner ahí, ¿verdad? Dije, ay Dios, ¿qué hago? Y pues empecé a orar, Señor, yo todavía quiero ver a mis hijos realizarse y todo eso. Y mira que cuando cerré los ojos y empecé a orar y a reprender y todo, ¿verdad? Que me acordé, dije, tú tienes palabra de Dios, ora. No sé, vino a mi mente eso. Cuando abrí los ojos se fue. Se fue, gracias a Dios, ¿verdad? Me cubrió. Gracias, pero Dios. Obviamente quedas paralizada, quedas con mucho miedo, no regresé muchos meses ahí. Sí, es cierto. Y santo Dios. No, ¿y a ti, Sara, qué te ha pasado? Pues así tan tenebroso como ustedes. Creo que no se crean, ¿no? Sí han pasado muchas cosas en realidad, pero como dices, de pronto en el momento no lo
no tienes el miedo como tal hasta que ya después lo vas Cuando como lo vives, analizando, ¿no? viendo, pero en realidad, no, a mí sí me han pasado cosas también, pero muchas de las cosas que vemos, pues, yo sé que, por ejemplo, ahorita lo sé, en ese tiempo no lo sabía, me pasaron cosas cuando era más chiquita. Ajá. Fíjense, por eso les decía de fantasmas, porque en una casa donde antes yo vivía cuando era más pequeña pasaban muchas cosas, pero sabemos que pues son los espíritus ahí que andan rondando, que luego la gente dice el fantasma, ¿verdad? Y etcétera. Y yo era más niña, ya tenía conocimiento de Dios, pero yo no tenía miedo porque aún en mi niñez y en mi inocencia yo tenía confianza en que Dios estaba conmigo. Sí. Incluso me tocó ver con mis ojos así, pues, sé que es un demonio ahora, en ese momento no sabía, ¿verdad? Sé que me tocó verlo con mis ojos y en su momento fue como la sorpresa de yo pensar, estaba sola con mi hermanito, esa vez me acuerdo muy bien, y en la ventana lo vi así literalmente parado y yo me quedé en shock, así que no sabía qué hacer, dije, ¿qué hago? Pero lo vi por el espejo, entonces cuando volteé a la ventana, como si me hubiera visto salir y salió corriendo, hagan de cuenta. Entonces yo lo que primero pensé fue, es una persona que se quiere meter a la casa. Entonces, ya después del tiempo y todo, pues yo supe y analicé, pero en su momento, como les digo, aún en mi inocencia de que era una niña más pues pequeña, sabía yo que Dios estaba conmigo y eso me daba la protección y la seguridad. Y me acuerdo que mi hermano, ahí lo voy a ventanear, era bien miedoso. Bien miedoso, él no se podía ni quedar solo en la casa porque no podía, o sea, se quedaba solo por alguna razón. Llegábamos y estaba afuera sentado en la banqueta con todas las luces prendidas de la casa. No estaba adentro, le daba tanto miedo a él. Y yo no, o sea, yo podía estar ahí y no tenía miedo porque sabía que Dios estaba conmigo. Entonces es lo que les digo, es la diferencia a lo mejor de tener la convicción o la seguridad, como en el caso de Ana, bien extremo, de que ya viste que Dios bendito, ya que acabó mi vida, a una persona que a lo mejor no tiene la fe y la confianza en Dios. Ella se puso a orar, una persona sin Dios, que hubiera hecho? Se hubiera ido corriendo, no sé, o sea, qué complicado. No, y sobre todo, cuando tenemos temor, reaccionamos, ahorita ya lo decíamos, reaccionamos de diferentes maneras. Algunos, te digo, pueden ser así como que muy aguerridos, muy, ¿cómo se puede decir? O quizás si hubiera bajado alguien a defenderse y le da, no sé, cuando es temerario. Sí. De hecho, bueno, yo creo que una vez, bueno, yo les voy a comentar algo. A mí, yo tengo una fobia a las serpientes. Yo no puedo ver una serpiente ni en imagen, o sea, porque se me empieza a poner la piel chinita. Ni imaginaba, ¿no? No. Y una de las ocasiones a una compañera del trabajo, yo era parte de intendencia y había un hoyo y ella estaba lavando el trapeador y en eso ella fue la que me contó, ¿verdad? Que cayó una serpiente así en su cuerpo, que ella no sabía y que ella nomás sintió algo y pensó que era como una mosca o algo y pues nomás hizo así. Como de repente así empieza y se le empieza a asomar aquí. Y todo el mundo, es que ¿por qué no gritaste? ¿Por qué no la aventaste? ¿Por qué no? El miedo la paralizó. Te paraliza, exacto. Y se quedó así hasta que llegó otro compañero y con una carpeta la aventó y se la llevaron. O sea, tú dices, ¿qué hubieras hecho tú? Porque es muy fácil hablarlo y decía, es que tú hubieras hecho esto pero en el momento que te pasa a ti, yo no sé si hubiera reaccionado igual que la hermana, ¿verdad? Porque hay gente que también es hubiera abierto la puerta y hubiera salido corriendo. ¿Quién sabe, verdad? Sí. Exacto, o sea, entonces hay las reacciones que nosotros tenemos también pueden ayudarnos o nos pueden perjudicar. Sí. Porque hay gente, como ahorita lo decíamos, que si en esa situación ellos se hubieran enfrentado a la persona, o sea, ¿qué hubiera pasado? Y ahorita como está la violencia tan extrema, no sabemos ni siquiera qué esté pasando con la otra persona, ¿no? O sea, entonces creo que es importante mantenernos seguros, confiando, ser sabios, al momento de tener el temor, ser sabios. No dejarnos atormentar, porque esa es otra cosa, ¿verdad? O sea, el tener miedo es una cosa, pero dejarnos atormentar por el miedo, eso es algo que no es una puerta o una autoridad que le das al enemigo en tu vida. Yo creo que, fíjense, pasó mucho esto, bueno, en mi opinión, ¿verdad? Ya todo el mundo tiene miles de opiniones. En mi opinión personal, quiero aclarar, yo creo que eso pasaba mucho cuando fue pandemia, cuando hubo el COVID. Sí, porque el miedo de verdad, como les decía ahorita, tiene un daño en nuestra amígdala, se llama, ¿verdad? Que es la que como que regula, ¿no? Entonces,
se bajan las defensas. Al momento de que tengamos miedo, el miedo pues llega a nuestro cerebro, ¿no? La idea. Entonces la idea daña la amígdala y trato de más o menos así como yo lo entiendo. Entonces físicamente nos enferma, físicamente baja nuestras defensas y nos enfermamos. De hecho, se puede hasta sentir en físicamente, o sea, empiezas a sudar o a temblar o te duele algo, el estómago, porque se manifiesta físicamente también. Entonces yo creo que mucho de eso tenía que ver en la pandemia. Muchas de las personas que murieron era por el miedo. No por tanto porque estaban enfermos, es que tenían tanto miedo porque era tanto el caos que se hizo de que si te vas a enfermar te vas a morir. Era tanto el miedo de no salgas, no te quites el cubrebocas. Y todos comprando papel de baño, ¿por qué? Sí, qué miedo no tener papel de baño en tu casa. Sí. Pero bueno, entonces sí es cierto, se bajan las defensas y yo creo y pienso que muchas de las personas fallecieron por el miedo más que por la propia enfermedad. Permitir que el miedo los dominara y por supuesto que como tenían bajas las defensas les hizo más el daño. Exacto. Porque pues a muchos nos dio, a mí también, pero yo no tuve nunca miedo, yo confié en Dios. Dije, bueno, Señor, si aquí quedo, pues aquí quedo, ¿no? Ya nos vemos, así. Pero pues todos confiando en que pues Dios te ayuda a salir de eso, ¿no? Sí, cuando confiamos, ¿verdad? Sí nos pasó, de hecho, ahí mismo en la iglesia nadie se paró. Había un hermano que decía, qué vergüenza, que no sé qué tanto, pero espérate tantito, la Biblia, ¿verdad? Cuando conocemos la palabra de Dios dice que también el Señor por ahí en Proverbios, que el avisado ve el mal y se esconde, o sea, también tenemos que tener la sabiduría de Dios, ¿verdad? Para saber y tenemos que tener prudencia, para no ser temerarios, ahora sí que ahí extremo, aquí es donde entra el equilibrio. Obedecer a nuestras autoridades, porque eso era indicación de nuestras autoridades. Sí, me acuerdo que nada más en ese momento que éramos líderes, nada más se iba el pastor y nosotros como líderes, y ahorita que hablábamos sobre todo eso, ¿verdad? Que sin Dios, cuando no tenemos o no conocemos a Dios, y bueno, te digo, aún así, ¿verdad? De todas maneras nos da miedo muchas cosas, que no caiga en un trauma, porque aquí estaba viendo que no sea una experiencia tan traumática, cuando cae así, ¿verdad? Que no sabes qué hacer, y que no tienes en quién, ¿verdad? Poner la esperanza puede caer en ese trauma y llevarte hacia la ansiedad, ¿verdad? Hacia un sistema ya clínico, psicológico y puedas caer hasta en un trauma. Sí, que no puedas superar. Sí. O ya lo que dijiste que tenía, fobia. Lo que dijiste ahorita, que ya no es solamente un miedo, es fobia. Ajá, y ya puede ser fobia a miles de millones de cosas y ya ni vives. O sea, ¿cómo? Imagínense. Está bien difícil. Pues yo creo que vamos a ir a unos comerciales. Ahorita regresamos. Vayan poniendo por ahí sus comentarios, sus no sé, preguntas, platiquen sus experiencias, compartan, sobre todo compartan, y ahí pues estamos leyendo sus comentarios, les agradecemos mucho su atención. Y aquí nos vemos en un momentito más. ¿Temor o temerario? Como una señal de vida en los aires, esta es La Voz FM, con 100.3 MHz, cubriendo toda la ciudad de Chihuahua. La Voz FM 100.3, una emisora de Voz Global Multimedia. La Voz FM, porque la fe viene por el oír. Grúas Gaba. Servicio dentro y fuera de la ciudad para remolque de autos y camiones. Memoriza su número: 614-4040-600. 614-4040-600. Nunca sabes cuándo puedas necesitarlo. Grúas Gaba te da la hora.
Son las 10 de la mañana con 28 minutos. Chorizo Don Caballero hace oink, oink, oink. Chorizo Don Caballero hace oink, oink, oink. Mira sus troquitas con trompita y colita. Por toda la ciudad hacen oink, oink, oink. Chorizo Don Caballero, un don de sabor. ¡Ándale, güera! Tómame una foto con la palmera de la vecina. Pero que parezca que estamos en Mazatlán, ¿eh? ¡Ay, Chilo! La palmera está plantada en una llanta. Y luego se ve el tanque de gas allá atrás. Tú nomás ponle filtro, hombre. Ay. Voy a subirla como #MazatlanLove. Nadie lo va a notar. Ay. Mira, ¿qué te parece esta pose? Con el piecito levantado. ¡Ay, ay, ay! ¡Es un torito! ¡Ya nos cacharon! ¡Ándale, córrele! ¡Híjole, qué vergüenza! No le hagas al influencer. Tómate fotos de verdad. Escápate a Mazatlán con nuestras promociones de temporada. Viaja con comodidad todos los sábados del año en avión y en autobuses de lujo. Atención especial a familias. Nuestros niños son los más consentidos, ya que viajan gratis en nuestros paquetes todo incluido. Talavera Travels. Llama ya y arma tu viaje real. Teléfono de contacto 614-165-5556. 614-165-5556. Ay, Chilo, de haber sabido antes. No busquemos culpables, hombre. Mejor sonríe. Lleva el poder del sol a tu hogar. TAI Solar Energy Power. Esta es tu oportunidad de ahorrar con nuestra promoción especial. Escucha esto. 4 paneles solares de 555 watts, un microinversor de 2 kilowatts, estructura de aluminio para máxima durabilidad e instalación eléctrica profesional. Además, nosotros realizamos el trámite con la CFE. ¿Qué más quieres? Descubre lo fácil que es reducir tu factura eléctrica desde el primer recibo. Llama ahora al 614-133-5304. 614-133-5304. TAI Solar Energy Power. La energía limpia al alcance de tu mano. Me gustaría pedir oración por mi salud. Me diagnosticaron cáncer. Pastor Lalo, me comunico con usted para pedirle una oración sobre mi madre. Pastor Lalo, bendiciones. Mi petición es por mi papá. Pues quiero que no se le vaya a complicar ninguna enfermedad. ¿Te imaginas tener paz en medio de los problemas? El pastor Eduardo González y sus invitados nos compartirán testimonios de fe para que juntos encontremos la fortaleza en un mundo convulsionado. Escucha, un mensaje de esperanza. Todos los jueves a las 7 de la tarde, solo aquí en La Voz Live 100.3, la radio que se ve. Aquí transmitimos sobre el pan de vida. Yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Cuando Dios provee alimento, necesitaremos aún más y ser llenos cada día de ese pan que da vida eterna. El que come de este pan, vivirá eternamente. La Voz FM, porque la fe viene por el oír. Bueno, pues seguimos aquí en este programa con el título de Temor o Temerario. Y sí, mandamos un saludo a nuestra coordinadora Brenda. Hola, Oli, a todas las participantes, a todo el grupo de mujeres. Dios les bendiga. Que Dios las bendiga y gracias por sintonizarnos. Vamos a leer un poquito los comentarios y agradecemos quien nos está sintonizando: Ruth Arellano, Yulisa Manríquez, Dalila Cimental. Saludos, bellas. Dalila Cimental dice: saludos, mis bellas. Mirna Trejo, Dios les bendiga grandemente, hermosas hijas de Dios, Dios les bendiga. Bien. Mirna Salcido, Javier Soto. Y aquí hay un comentario de Mónica Castillo: yo antes le tenía miedo al futuro y siempre me acongojaba, pero cuando conocí a Dios, toda duda y miedo se disipó.
Ahora soy una temeraria que vive sin el temor al mañana. Entonces, qué valiente. Fíjate, hace poquito, no sé, estaba platicando con una amiga, no les voy a decir el nombre, pero cumplió años y decía, tengo miedo a hacerme viejita. Y yo, no, mija, pues eso es inevitable. Es que se te quite el miedo, ¿no? Y muchos tienen miedo a la muerte y lamentablemente es lo único seguro que tenemos en la vida. Va a suceder, entonces hay que prepararnos para eso. De hecho, una de las cosas que ciertamente, cómo manejar el miedo, bueno, primero aceptándolo, ¿no? Cuando lo sentimos, porque hay veces que sentimos miedo y no lo reconocemos o no lo aceptamos. Igual que con todas las emociones, aceptándola y reconociendo que lo tenemos y enfrentándolo. Generalmente, ¿mediante qué? Pues podemos hacer, si es en el momento, en el impacto, pues respirando, analizando la situación, viendo qué es lo peor que puede pasar en esta situación, como que tratando de analizar eso. Y claro que los que tenemos la confianza en Dios, como bien lo hizo Ana en esa situación y como todos lo hemos hecho en muchos momentos de miedo, empezar a confiar y creer y recordar y decir y hablar lo que la palabra de Dios dice, lo que Dios dice. Exacto. Y Él te recuerda que siempre está contigo, entonces que no nos detenga el temor, que no nos detenga, Amén. Que no nos paralice, sigamos confiando en Dios, ¿verdad? Sí, así es. De hecho, así pasó. Yo dije, no, yo tengo que volver allí a enfrentar, pasando 3 meses después de esa experiencia, ¿verdad? Si no, dije, no quiero que se me haga un trauma, porque es lo que estamos viendo sobre estos ejemplos de miedos normales, ¿verdad? Que vivimos aquí, los temores, de esas amenazas reales o también que imaginarias, que ahorita ya lo comentaron, en lo que cae, pero eso ya sería un tema más profundo sobre guerra espiritual. Pero es mucho de la ansiedad, de hecho, la ansiedad, esa es la raíz, el temor imaginario es la raíz de la ansiedad, porque la ansiedad es eso, tener miedo a algo que todavía ni pasa, ni ha pasado y te detiene, vaya. Entonces es importante tener eso en cuenta. Sí, y luego también otra es la incertidumbre, chicas. Por ejemplo, hablar en público, que mucha gente le da miedo hablar en público, ¿verdad? Creo que a todos nos ha dado, ¿no? Nada más que poco a poco vamos al principio desarrollando las piernitas aquí. Sí, no se ven, pero sí están temblando, hermanos. Abajo, miedo al fracaso, a la soledad, al quedarte sin pareja, ¿verdad? Que muchos también hemos experimentado eso. Miedo a la muerte, que ya lo acaba de decir ahorita también Jamie. Bueno, hay muchos aspectos. Y sobre todo saber que no nomás a nosotros nos pasa y ya pasó, y con personajes que vienen en la Biblia, que son personajes importantes. Ahí está un Elías. Sí. Un Elías aguerrido, que él se burlaba de los Baales, ¿verdad? Que a ver, y les decía, se me hace que no los escucha, se me hace que está en el baño, y les afrentaba, ¿verdad? Sí. Pero él fue perseguido por una reina. Ajá. Y cuando supo que lo perseguían, cuando supo que lo perseguían, salió huyendo, ¿verdad? Sí. Entonces tuvo miedo. O sea, son personajes que son muy fuertes, y que tienen historias muy impactantes dentro de la Biblia, pero no dejan de ser humanos. No dejan de tener ese miedo igual que nosotros. Ese detalle que importante, Jamie, porque a veces decimos, estaba en la Biblia, pues es un personaje que Dios está con él, pero era igualito que tú y que yo. Exactamente. Y Dios estaba igualito con él que con nosotros. Así es. Exacto. Hay otro personaje que a mí me impresiona mucho, ¿verdad? Que es la mujer de flujo de sangre. Y bueno, en ese entonces, una mujer. Primero sabíamos que las mujeres no eran dignas de nada, ¿verdad? Cero a la izquierda. Cero a la izquierda. En segundo, cuando sangraban, se consideraban impuras. No se les podía acercar a nadie. Si alguien de una mujer tocaba a un hombre, ya se consideraba impuro. Entonces, socialmente ya era rechazada. Entonces, el hecho de que ella quisiera ser sanada, bueno, yo creo que ese sería un ejemplo de temerario, ¿verdad? Temeraria. Una mujer temeraria. Pero ahorita hablamos de lo temerario, ahorita del miedo, ¿no? El hecho de sentir que como mujer te van a matar. O sea, ¿saben? Porque ya tenía 12 años en la enfermedad. Ni modo que pasara desapercibida. O sea, ya todo el mundo ya la identificaba y yo creo que ya la habían echado hacia afuera de la ciudad o hacia afuera del pueblo para que no contaminara a nadie. Y saber que estaba el maestro ahí y decir, me tengo que enfrentar a toda la multitud de las personas que están ahí, y si me llegan a ver, me llegan a reconocer, me van a jalar, e incluso tener el miedo de que el mismo maestro me va a rechazar. Entonces, imagínense ustedes
ese sentimiento, ¿no? De que nadie la iba a defender porque pues ya ella necesitaba no lo esperaba. Si las tocaba era la muerte para ella, ¿no? Sí. No, hay muchos ejemplos. A mí me gusta también mucho el ejemplo de Gedeón, porque él literalmente fue a pelear en la guerra, en una batalla, y pues si ya conocen la historia, ahí, pues para no hacérselas tan largas, pues ahí la leen en Josué, en el libro de Josué 6, pero hacia grandes rasgos este hombre que se consideraba el, vamos a decirlo, como la mayoría de los casos, la mayoría de los casos de los personajes que nos hablan en la Biblia no se consideraban capaces de hacer lo que Dios los mandaba a hacer. Exacto. Igual, creo que me pasa a mí todos los días. Dios me ha mandado a hacer cosas que yo no me siento capaz de hacer, pero luego viene y nos recuerda el Señor todos estos ejemplos de la Biblia. Como les digo, Gedeón que lo mandó y que al último fue con solo 300 hombres a pelear. Ajá. Y entonces era no solamente el temor de no sentirse capaz, era el temor de ir a enfrentarse a algo que de verdad lo iba a matar. O sea, si no estaba Dios con él y no le daba la sabiduría para actuar, en verdad esa era era una muerte segura, vaya, ¿no? Pero Dios estuvo con él. Entonces hay muchos ejemplos en la Biblia. Cuando nosotros tengamos miedo, recordemos, porque no están ahí por la nada. Esas personas eran personas tan carne como tú y como yo, con miedo como tú y como yo, y era el mismo Dios que estaba con ellos, el mismo Dios que está contigo y conmigo. Entonces esa es la diferencia de enfrentarnos, ¿verdad?, a esos temores. Así es, y uno de los mismos personajes, ¿verdad?, el principal, que fue Jesucristo, él mismo experimentó angustia y ansiedad, ¿verdad?, cuando iba al Getsemaní. Dice que ahí en la palabra que sudó gotas de sangre, ¿verdad?, porque sabía que lo iban a matar, a crucificar. Entonces él mismo experimentó el mejor ejemplo, que fue Jesús, ¿verdad? Todo dolor, toda angustia, toda humillación, todo maltrato y pues hasta la misma muerte. Así que exactamente como dice Sara, tenemos la palabra de Dios para que ella nos traiga la esperanza de la seguridad que tenemos en el Señor, ¿verdad? Así que pues él mismo también experimentó ese miedo, ¿verdad? Otro también que fue Pedro también, ¿verdad? Sintió miedo al caminar sobre el agua, pero pues a falta de la fe, el primero fue bien temerario y bien así, y al último, caray. Sí, y el mismo Pedro que había dicho, sí, Señor, contigo voy a estar siempre, ¿no? Y fue el que lo negó cuando vio que corría riesgo también, ¿verdad? Con Jesucristo. Exactamente. Entonces, no, y aparte también, o sea, como que Pedro era muy aguerrido, se sentía muy temerario, pero era muy miedoso. Y su miedo lo hacía reaccionar de una manera conforme a su carácter. Porque sabemos que cuando que recogieron a Jesús, ¿verdad? Que ya lo arrestaron. ¿Cuál fue el impacto? Pues se tenía miedo de su maestro, ¿no? Y el impacto de él fue su enojo y vámonos a cortarle la oreja al otro. Entonces, como que ese es el problema de no aprender a controlar nuestro carácter y nuestros sentimientos, porque aflora de repente todo y andamos cometiendo errores que no deberíamos de hacer, andamos afrontando consecuencias. Así es. Pero y luego el otro extremo. Temerario. Ay, Dios. Vamos a ver qué es temerario. ¿Qué se considera temerario, muchachos? Creo que la mayor parte de la gente somos temerosos. La mayor parte. Como que los que son temerarios los identificamos fácilmente porque no son muchos. Pero luego dicen, han visto videos, ahorita como decía Jamie, ¿no? Ahí de personas que andan haciendo cosas que dices tú, ¿cómo se le ocurre? Y luego abajo, por eso viven más las mujeres que los hombres. Casi siempre son los hombres. Así. No, pero también hay mujeres, ¿sí o no? Que están haciendo cosas que dices tú, ¿cómo es posible? No lo puede uno ni creer. Y hay gente así, entonces es más fácil de identificar este tipo de personas, ¿no? Pero caes en la imprudencia, ¿no? O sea, ese es el extremo, justamente. Caer en la imprudencia, y ahorita lo estábamos comentando, o sea, eres temerario, eres valiente, sí, pero ¿hasta qué punto? El valiente es sabio también para reaccionar, o sea, no va a reaccionar nomás porque sí. No. Y yo creo que un ejemplo pudiera ser, ustedes como mamás, Dios mío. Si alguien viene y ataca a tus hijos, ¿qué es lo que vas a hacer?
No, pues lo que... No te conviertes en leona. Lo que tengas que hacer en ese momento, exactamente. Sí. Y es cierto, uno actúa diferente cuando está uno solo a cuando tienes que ser protector. En ese sentido. Sí, actúas diferente. Entonces, si te vuelves a veces incluso, no te importa lo que esté pasando en el momento cuando quieres proteger a tus seres queridos. Ese tipo de ser temerario es como que lo correcto, ¿no? O sea, deberíamos de todos tener un poquito de eso. Exacto, pero no reaccionar tan extremadamente, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Y ni hacerlo siempre. Bueno, yo lo que me acuerdo mucho de mi madre, ¿verdad? En un partido de fútbol que tuvieron mis hermanos y pues empezó a armar una pelea, ¿no? Entonces los otros iban persiguiendo a los muchachos, mi mamá y yo en la reja acá, las gradas decía que suéltalo, ándale, y mi mamá, pobre a ti que lo toques, y pobre a ti. O sea, el señor ya era un cholo, ¿verdad? Era un cholo. Y tengo muy presente la imagen que hasta risa me da ahorita, pero dije que imprudente mi madre, o sea, iba mi hermano corriendo, el cholo tras de mi hermano y mi mamá tras del cholo. Ruth, te están exponiendo. No, pero yo decía, o sea, imagínate que de repente, o sea, el otro no tenga ni respeto ni nada por las mujeres y voltee y le dé un moquetazo. Entonces, tú dices, ¿hasta qué grado eres temerario? Tienes que defender, sí, obviamente, pues es su hijo, no lo va a dejar que le pegue, pero no tienes que cometer como una imprudencia, ¿verdad? Al momento de reaccionar, que todo el mundo lo hacemos. Sí, la verdad. Se convirtió en temeraria. Sí, andaba mi mamá con la espada, se imaginaba, vámonos. Con la chancla en la mano. ¿No tiene un tiro? ya la veo, ¿no? Sí. Híjole, no, sí, fíjense no, pues que... sí. Qué delicado, porque justamente como decía Jamie ahorita, es eso, el ser imprudente, dice, arrastrándote al peligro. El ser temerario eres tan imprudente que no piensas en la consecuencia, que te arrastras tú mismo, la situación, la circunstancia, al peligro. Es una persona temeraria, a menudo ignora los riesgos, dice. Precisamente, o sea, bueno, hay situaciones, como bien decíamos, tampoco es bueno que el temor nos paralice y de momento lo temerario salga y vamos, y si se puede, qué padre, pero hay momentos, tampoco es como que un estilo de vida sano ni saludable el ser temerario, y hay mucha gente que pasa así, y hay varias razones por las que la gente es temeraria, que no piensa en las consecuencias. Si se fijan muchos de los videos, si se fijan muchos de los, bueno, no soy tan así de redes, pero he visto muchos videos en donde muchos son de chavitos, de muchachitos, de adolescentes, que están haciendo cosas temerarias. Hay uno, no sé si será deporte, la verdad que a mí se me hace bien de miedo, que andan en la bici así en el cerro, así acantilados, y no sé, así como que se me figura que nomás de ver el video hasta me duele el estómago, y para mí eso es un deporte muy temerario, es deporte así muy extremo, o sea, de verdad, muy, muy extremo, y la mayoría que hace ese tipo de cosas son jóvenes. De hecho, hay como un reto en TikTok o algo así, donde se graban y están en un piso, en un edificio muy alto, y ellos tienen como que aguantarse de colgarse de una sola mano, pero al fondo del precipicio, o sea, no tienen ninguna manera de seguridad ni nada, y ellos lo hacen pues para tener más likes, más vistas y todo, ¿verdad? Pero más seguidores. Y justamente hay que tener mucho cuidado con eso. No, porque ya ha muerto varias gente. No, pues oye, imagínate. No, nunca jamás arriesgan su vida. Y luego se les ocurre ponerse a hacer eso por like. Y ellos piensan que son muy valientes, ¿verdad? Pero uno ya cuando es maduro dice, no, esto está muy menso para hacer esas cosas. Exactamente, porque esa es una de las principales causas de ser temerario. Él dice aquí claramente que es la inmadurez. Y la inmadurez, porque no es como que, ay, qué menso, qué inmaduro. No, es que en realidad un adolescente no está desarrollado por completo. Un niño, un joven, un adolescente, su cerebro apenas está desarrollando, todavía no está en la facultad de tomar decisiones. Entonces dice que lo último que desarrolla el cerebro es la consecuencia del riesgo, fíjense. Entonces por eso se dice que es inmaduro, cuando uno dice que es inmaduro porque está haciendo eso, o sea, no está pensando en el riesgo, porque de verdad físicamente esto es así. Todavía el cerebro no ha terminado de madurarse, todavía no tiene la capacidad de ver las consecuencias, de controlar los impulsos y de calcular el riesgo. Entonces es una de las principales cosas, por eso tenemos que tener mucho cuidado, híjola, de veras, las que somos mamás hemos de saber de esto que nos toca de todos nuestros hijos, ¿sí o no? Siempre hay uno que es el
temerario que no ve las consecuencias y anda uno cuidándolo todo el día porque ya sabes que si está callado algo malo está sucediendo. Y hay otros hijos más tranquilos, ¿verdad? Y de todo. Pero estos niños que son temerarios, esos no los tenemos que descuidar ni por nada del mundo porque precisamente no miden las consecuencias de los riesgos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Nosotros ya que somos adultos ya no tenemos ese pretexto. Ya estamos maduros, por favor, ¿verdad? Pero sí pasa mucho. Otra de las cosas es el narcisismo. Las personas narcisistas porque se sienten muy independientes, muy yo puedo todo y entonces hay que tener en cuenta qué clase de cosas estamos haciendo, si de verdad es un enfrentarme natural al riesgo, al temor, o estoy siendo a lo mejor ya soberbio, me estoy creyendo yo puedo, entonces es un riesgo también. Nos vamos enfrentando porque nos creemos muy capaces de enfrentarnos a todo y en realidad pues a lo mejor no es tan real, ¿verdad? Y por supuesto otra de las cosas y que pasa mucho, como lo mencionaba Jamie ahorita en los videos, en los retos, la influencia social. Eso pasa mucho y pasa mucho. No más con los jóvenes, o sea, eso es lo hasta con los adultos. Con los adultos. El típico de que ándale, vamos y ándale, bríncale y ándale, y la presión del y las rodillas ya no pueden hacer nada. Sí. Y es una de las cosas que nos impulsan a veces a hacer cosas temerarias, pero hay que tener mucho cuidado en dónde te estás enfrentando al ser temerario, ¿verdad? No, y hay ocasiones que hay temerarios sabios y temerarios imprudentes. Porque sí, o sea, el hecho de que ser un temerario es ser valiente en la situación correcta. Correcta, exactamente. ¿Por qué? Porque ahorita lo mencionábamos ya con esta mujer, ¿no? De flujo de sangre. Que ella se arriesgó incluso a pesar de su propia vida porque ella sabía y reconocía que el maestro la iba a sanar. Y a pesar de cualquier cosa, ella fue y lo tocó. Imagínense ustedes el miedo que hubiera tenido al momento de que se voltea al maestro y dice, ¿quién me tocó? Porque yo sentí que salió poder de mí, entonces ella estaba así como que, ya me cacharon, ya valió, ya me van a matar. Y el gusto que ella le dio, el hecho de saber que el maestro le dijo, tu fe te ha sanado. O sea, esa valentía que tú tuviste de haber cruzado todo a pesar de ya tener un temor, eso es la manera correcta. O sea, que el temor no te limite de hacer las cosas, pero tampoco hacer cosas riesgosamente sin ver las consecuencias. Y sobre todo confiar en que Dios ahí está para protegerte, ¿no? O sea, y ella es lo que hizo, o sea, yo confío y yo voy a ser valiente para llegar al momento porque yo sé que aunque yo me quede acá de este lado, pues sí me puede sanar el Señor, pero yo necesito actuar, yo necesito hacer algo. Entonces, eso es importante. Eso es también fe, ¿no? O sea, que yo creo que la mediación ahí entre temor y temerario, no ser temerario, como lo dice, sí hay que saber cuándo, pero ahí es la medida de fe, ¿no? Hasta cierto sentido, cuando tienes fe y eres temerario porque tienes fe en Dios, pero en la situación, en la circunstancia correcta, por supuesto. Ahí es donde se tuvo que atrever y es donde la palabra dice que solamente los valientes no arrebatan el reino de los cielos. Aquí es donde también tenemos que medir exactamente, ¿verdad? Para ser valientes también aquí en lo que es el evangelio, ¿verdad? Estaba viendo ahorita, chicas, sobre que sean quemaduros normalmente los jóvenes hacen todo ese tipo de riesgos, ¿verdad? Porque aquí estaba viendo que caminar por la cuerda floja, gran altura, sin protección, escalar edificios altos, no, por favor. No sé, saltar al ruedo ante un toro, las decisiones financieras impulsivas como apuestas, casinos, rifas excesivas. Miren, yo me acuerdo de una amiga perdió todo, su trabajo, su matrimonio, su casa, por estar en el casino todo el día. Ahí también, o sea, ya una señora, pues bueno, a lo mejor como mi edad, ¿no? Madura, no tan viejita, madura. Y arriesgó todo, fíjate que hasta se separó de su esposo porque ahí es como que un riesgo, ¿verdad? Sin pensar. Es la persona que tiene esa extremidad como de ser temeraria, ¿no? Sin medir consecuencias ni peligros ni nada de eso, ¿verdad? Pues sí, como ahorita decían, saltando aguas profundas, ¿verdad? Sin protecciones, sin salvavidas. ¿Cuánta gente se ha metido al mar también? Tengo un tío que murió hace algunos años y se regresó, fue a viajar a Mazatlán, hace muchos años murió mi tío, y se regresó al mar.
Se regresó antes de venir, un día antes de venirse, ese mismo día no me acuerdo, pero regresó al mar y ya no salió. Entonces, muchas personas también son muy imprudentes. Ves que el ser temerario es eso, la imprudencia. Entra la imprudencia. Y es cierto, ahora que lo dices, es cierto. En la playa yo a veces estoy con un nervio y con mi esposo y con los niños, no te metas tanto. Y no, que yo toda nerviosa también. Y ellos, no pasa nada, ¿quién sabe qué? Yo, ni nada. Sí, que no sé qué. Sí. Porque en verdad mucha gente ha muerto así, porque son temerarios, no miren las consecuencias, se les hace fácil, yo sé nadar. Y claro que con el mar pues no cuenta tanto que sepamos o no nadar, porque al final pues nos jala, ¿verdad? Sí. Entonces hay muchas cosas que son importantes ahí tomar en cuenta. Yo también de personajes, ahorita como mencionaba Jamie, los personajes. Sí, pues ya sabemos, Dios usa nuestro temperamento para un buen uso, vaya, ¿verdad? Sí. Ya sabemos, antes Saulo, después Pablo. No, Saulo yo creo que era una persona súper temeraria. Sí. Literal, él sí no medía riesgo, si era acá, pues ya sabemos que él mataba a cristianos y etcétera. Y luego viene y se transforma, ¿verdad? Porque Dios lo transforma ya entonces, y siento yo que Dios también lo usa en nosotros. Si tú tienes eso de ser temerario, Dios lo usó en él. Así es. Eso de ser temerario, de enfrentarse, de no tenerle miedo y a la consecuencia, y yo voy, y yo hago, y ¿qué tiene? Ahora para el servicio de Dios. Entonces, es bueno también tener ese tipo de características. Si estás pensando ahorita, me están echando pedradas, yo soy bien temerario, yo hago... Bueno, a lo mejor estás mal encaminado, ¿no? Para cosas buenas. Ajá, entonces ya eres un hijo de Dios. Es bueno ser temerario porque a veces da miedo hacer cosas hasta para el propio reino, de ir a hablarle a alguien, a veces nos da miedo. Ir a predicar, ayudarle a una persona, orar por alguien, nos da miedo a veces. Y entonces es a veces ahí donde Dios usa nuestro temperamento, si tienes eso de ser temerario, para, órale, ve, no tengas miedo, y yo voy contigo. Y qué padre que lo use Dios así en nosotros, y que nosotros sepamos bien enfocarlo, ¿no? A lo correcto que debe de ser. Fíjate que algo que a mí me pasó hace unos años, que yo descubrí un nuevo don, que es el don de consejería. Sí. Y ese don, se acercó una persona conmigo, y el temor de decir algo que no era, ¿no? O sea, el temor de, híjole, porque se acerca conmigo si yo no sé qué decirle, y empieza uno a hablar y todo, y se deja usar por Dios, pero tú te atreves, ¿no? A hacer las cosas y a dejar que Dios te use. Y pues Dios fue el que habló. Se pudo resolucionar, pude ayudar un poco a esa persona, pero el arriesgarte, como decías tú, el arriesgarte, eso es importante, pero para las cosas buenas. Así es, para lo que valga la pena, no a lo que esté arriesgando tu vida, tu salud, tu bienestar, por favor. Es importante, sí es cierto que Dios está siempre con nosotros, Dios cuida de nosotros. Oye, pero también hasta dónde, tampoco vamos a retar a Dios ahora sí, ¿no? Dios está conmigo, me voy a aventar, Dios, pues no, o sea, tampoco, ¿verdad? Sí, Dios está contigo, pero pues no tienes que vaya a arriesgarte. Sí, aquí es donde entra eso de ve el mal, y al avisado ve el mal, y ¿verdad? Entra la prudencia. Y así, yo nomás quiero terminar con Débora, líder y profetisa temeraria, que acompañó a Barak, ¿verdad? Esa historia de esa mujer que tenía 900 carros de hierro, ¿verdad? O sea, era imposible ganarle al ejército, ¿verdad? Pero ella se fue guiando por la fe de Dios, ¿verdad? Porque sabía que la tenían de perder. Aquí es donde entra, pues, la sabiduría y el temor, ¿verdad? Dios, el temor y pues la capacidad que Dios tiene para ganar una victoria, pero siempre y cuando sea guiada por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Eso es lo más importante de todo. Sí, pues vamos a leer los últimos comentarios, ¿verdad? Nuestra hermana Ampe dice: sentir miedo es señal de humanidad, y lo más bello es que el miedo nos debe acercar a Dios. Así es. Correcto. Sí, así es. Ahí nos está viendo Brenda, ¿verdad? Araceli Treviso, Saludes. Dios les bendiga. Bendiciones. Gracias por acompañarnos a este hermoso tema. Gracias, chicas, por compartir con nosotros. Gracias a todos por escucharnos. Y feliz día del amor y la amistad. Feliz día. Disfruten el mejor regalo, pero acuérdense que el mejor regalo de amor es nuestro Dios. Así es, entonces compártelo ahora, regala las buenas noticias, ¿verdad? Bendiciones, Dios les bendiga. Dios y gracias. Bendiga. Bye.
vida en los aires. Esta es La Voz FM con 100.